Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra segunda semana de clases. Les saluda su profesor Richard Ramírez Normaliza y el día de hoy vamos a continuar el desarrollo del primer tema de nuestra asignatura de la unidad número 1, conceptos básicos de base de datos, donde vamos a abordar los dos últimos subtemas, para así dar cerrado este primer tema que corresponde a nuestra primera unidad. El objetivo para esta semana consiste en describir los conceptos básicos de las bases de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Seguimos con el resultado de aprendizaje de la unidad número 1, que dice, describe los conceptos básicos de bases de datos de forma coherente para empoderarse de ellos. Así, los dos últimos subtemas de nuestro primer tema, conceptos básicos de base de datos, son evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos. Si bien es cierto, ya mayormente las aplicaciones no utilizan estos esquemas, es importante conocerlo para que ustedes vean cómo ha evolucionado el procesamiento de datos. Y cerraremos viendo los problemas que se presentaban en el procesamiento de datos en un sistema de archivos. La motivación principal para esto era definir aún un poco más la parte conceptual de y hacia dónde vamos en este curso y los conceptos básicos de almacenamiento de datos principalmente. Acá, ¿qué es un sistema de archivos? Nosotros ya habíamos revisado y conceptualizado lo que es un sistema. Cuando hablamos de un sistema de archivos, es la forma o son los componentes que permiten almacenar datos. Ahora, si lo asociamos a un sistema operativo, esa estructura de almacenamiento de los datos también tiene el nombre de sistema de archivo. Ya acá, fuera de este curso, está ver las estructuras avanzadas que utilizan los sistemas operativos para almacenar sus archivos, almacenar y recuperar. Pero básicamente eso es lo que podemos definir en este momento. Abordando ya la evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivo, debemos conceptualizar y revisar en qué es un sistema basado en archivos. Acá era cuando teníamos un programa de aplicación, ¿sí? que daba servicios a un usuario, y en cada programa gestionaba y definía sus propios archivos. Es decir, si usted tenía un programa de facturación, manejaba un maestro de productos. Si usted luego tenía un sistema de pronto de manejo de inventarios, este podría haber tenido sus propios archivos, donde también podía tener una réplica incluso de este maestro de productos. Estos archivos y estos programas de aplicación que manejaban estos archivos fueron muy útiles durante muchísimos años. En lo personal, yo trabajé alguna vez con algunos de ellos. Obviamente no tanto con esto de tener un sistema de archivos donde el archivo maestro de productos, el de facturación, difería con el de inventarios, pero sí tenían ciertas limitaciones, que es lo que vamos a revisar acá hoy. En este esquema, cada departamento tenía sus propios archivos y utilizaba sus propios programas. Lo acabo de decir. Si usted tenía por acá un programa que hacía ventas y otro programa que hacía contratos, resulta que estos
sistemas o estos programas de aplicación de ventas, como se llamaban, hacían introducción de datos e informes. ¿Y qué hacían? Rutinas de tratamiento de datos y definición de archivos. Igual, el uno referente a las ventas y el otro referente a los contratos. Es decir, acá también usted tenía introducción de datos e informes que se generaban, rutinas de tratamiento de esos datos y definición de esos archivos. Este sistema de contrato tenía sus archivos de contrato y este programa de venta tenía sus archivos de venta. Entonces, era así como se manejaban en esa entonces los programas o los sistemas basados en sistemas de archivos. ¿Cuáles eran las limitaciones de un sistema de archivos? Había separación y aislamiento de los datos. Es decir, usted tenía los datos para un departamento y los datos para otro departamento. Eso nos llevaba indudablemente a una duplicación de datos. Es decir, podía haber un maestro de clientes en un lado y otro maestro de clientes también en otro lado y había que tener algún control. La dependencia entre los datos. Es decir, estos datos son de ventas, estos datos son de contratos. Los formatos de archivos en algunos casos eran incompatibles. Es decir, podía usted tener un programa de aplicación que estaba desarrollado en un lenguaje de programación, como por ejemplo, si alguno de ustedes está vigente acá, un programa hecho en COBOL, un lenguaje muy antiguo, y el otro estaba hecho en un lenguaje que podría ser un RPG o ya un poquito más reciente, un programa conocido con el nombre de Fox Pro. Visual Fox evolucionó luego, que creo que tal vez alguno de ustedes lo escuchó o vio alguna aplicación de este tipo. Entonces, habían consultas fijas que se generaban y se proliferó la cantidad de programadores porque se dependía de programadores para generar informes para cada uno de estos sistemas. Así me tocó trabajar algún tiempo, allá mucho antes del año 2000, todavía ejercían presencia, a pesar que ya habían bases de datos, todavía habían sistemas basados en estos archivos y como estaban muy ligados a la funcionalidad que quería el usuario, más las limitaciones tecnológicas de poder actualizarse a los sistemas de base de datos, se manejaban en esa época. ¿A qué se refiere cuando hablamos de separación y aislamiento de los datos? Entonces, tenía archivos separados y aislados por cada departamento, por cada área. Y habían dificultad para emitir informes consolidados. A mí me tocó alguna vez generar archivos intermedios, bajados de un sistema de archivos, bajados de otro sistema de archivos, y llevar a un repositorio común para de allí recién poder hacer un informe consolidado. En esa época me tocó trabajar con sistemas AS400, donde se trabajaban en RPG, y luego sistemas basados en Fox Pro versión DOS, se conocían en esa época, y se requería un informe consolidado, y obviamente más fácil, la programación era en micros que en los sistemas IBM, se trasladaban los archivos requeridos desde una plataforma, de un sistema de archivos al otro, para allí poder hacer un informe consolidado. Eso era lo que se tenía que hacer antes para poder llegar a ese tipo de consolidación de informes. El RPG, correcto. El RPG, Report Program Generator, ¿a eso se refiere? Sí, ese programa me tocó algo trabajar en ese lenguaje. Es más, fui ayudante de cátedra en ese lenguaje de programación cuando fui estudiante. Y básicamente era para generar informes, pero ese mismo lenguaje que era solamente para generar informes, luego fue evolucionando y te permitió luego hacer programas interactivos inclusive, y era de IBM. Correcto, ahí ya lo tienes, tú ya lo dijiste, es muy antiguo, fue creado por IBM, ya lo había dicho. Entonces, ya lo dije, el desarrollador primero debía sincronizar, consolidar, y luego eso que implicaba un amplio esfuerzo de programación. Que por cierto, por esas épocas, el personal de programación era muy remunerado, altamente remunerado, ya ni punto de comparación con los parámetros de sueldo que se manejan ahora, guardando obviamente las distancias y los parámetros de condiciones de vida que se daban en esa época,
Pero sí, los sueldos de los desarrolladores eran mucho más amplios que de las otras profesiones. Y tanto así era porque habían pocos profesionales en el área. La duplicación de datos se da porque si usted tiene un sistema de contratos, un sistema de ventas, él tiene un maestro de clientes y el otro tiene un maestro de clientes, entonces indudable que como cada aplicativo manejaba sus propios archivos, llevaba a tener estas duplicaciones. Obviamente consumían mayor almacenamiento y el almacenamiento en esa época era muy costoso, tanto en RAM como en almacenamiento secundario. Con el paso de los años es que se ha mejorado y tanto así es que ya ahora el almacenamiento es un poco más económico, la memoria RAM que se puede tener es mucho más amplia, pero ya en esa época, yo creo que ustedes no llegaron, difícilmente pueden haber escuchado, tal vez visto en películas. A mí me tocó trabajar en computadores que no tenían disco duro, para que vean. Tengo más años de los que parezco, ahí le dejo ahí el chat para si alguno acierta la edad que tengo. Pero efectivamente, en esas épocas, el almacenamiento era muy caro. Nosotros manejábamos cuando éramos estudiantes disquetes, disquetes de 5 1/4, los más grandes. También me tocó ver en los de 8 pulgadas, los de 5 1/4 pulgadas, los de 3 1/2 pulgadas, que ya era un poco más aniñadito, un poquito, como se dice ahora, más pelucón o mejor, los que tenían el lector de disco de 3 1/2. Entonces, ya luego ya se pudo trabajar con disco duro. Entonces, pero en esa época era complicado trabajar con estos sistemas de archivos y todas estas condiciones que yo les acabo de mencionar. ¿Esto qué hacía? Tener duplicidad de datos, pérdida de la integridad de los datos. La integridad, ¿qué es la integridad? O sea, que estén limpios, que estén bien. No da, tan lejos, tan lejos, tan lejos. A ver, era que lo ponga por allí. Sí. Al que acierta le vamos a dar un punto ya. Ok. Bien, entonces, ese tipo de problemas se daban con el sistema de archivos. La dependencia entre los datos. Los programas eran tan asociados a los datos que modificar un programa era muy complejo. Entonces había dificultad para hacer cambios y dificultad para hacer actualizaciones. Porque modificar algo implicaba coger y recompilar y reprocesar todos los programas para actualizarse a las nuevas estructuras. Entonces había una dependencia entre los programas y los datos. Entonces, algo que también se tenía era que era una dificultad para manejar la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Si yo tengo un registro, yo quiero actualizar ese registro, yo tengo que esperar que ese registro esté disponible, porque si usted quiere modificar algo y el otro también quiere modificar, se daba un error que le salía allí, un error que lo cogía el sistema operativo, es violación de infracción, o hay una infracción, acceso a recursos accedidos por otro usuario, le salía así. Entonces, ¿qué tenía que hacer usted como programador? Desarrollar unos algoritmos para bloquear el registro y manejar unas rutinas que bloqueaba el registro mientras usted hacía el cambio, de manera que el otro programa que quería actualizar no se caiga mientras usted suelte el registro y pueda acceder. Ahora usted ya no tiene que hacer nada de eso. Entonces había una dificultad para manejar la concurrencia. Bueno, ya acertó uno por allí y así que ya paren, ya le digo quién fue el que acertó. Los formatos de archivos incompatibles. ¿A qué se refiere con formatos de archivos incompatibles? Aquí ya lo dije. Unos programas estaban en COBOL, otros programas en lenguaje C, entonces eso implicaba diferentes formatos. De allí
integrar eso era complicado. Entonces eran procesos muy complejos de llevar a formatos compatibles. Entonces era la dependencia entre los programas y los datos y un alto costo de programar. Y la solución era llevar a un espacio común para que en el lenguaje que sea más cómodo poder desarrollar los informes y la respuesta que se pedía. ¿Sí? Limitaciones, asimismo, dentro de las limitaciones de un sistema de archivo estaban las consultas fijas y la proliferación de programas de aplicación. Entonces, había sin mecanismos de seguridad y de integridad, ya lo mencioné. Entonces, usted podía tener dos archivos diferentes, un cliente con un código y un cliente con el mismo cliente en el otro lado creado con un código diferente. Pero a raíz de que las empresas iban creciendo, se necesitaba mayor información. Entonces, había que desarrollar. Entonces, los desarrolladores eran más requeridos. Cuando se presentaban problemas, era muy difícil recuperar de esos fallos. Entonces, también se tenía una limitación al manejar información, datos compartidos, porque ya luego la gente llegó a conciliar que el mismo sistema podía compartir los sistemas de archivo, pero había problemas de controlar de concurrencia. Entonces ese acceso compartido era muy limitado en esa época. Ok. Para finalizar, simplemente comentarles, ¿no? Que efectivamente los sistemas de archivos que utilizábamos en esa época era lo que se tenía y básicamente era un esfuerzo muy importante para el programador generar informes consolidados, el control de concurrencia, la duplicidad de datos y a veces se tenían que correr procesos de poder curar y depurar y ver que no haya alguna inconsistencia antes de emitir algún informe. A pesar de que en la época que yo les estoy mencionando ya existían las bases de datos, el acceso o el uso de estas eran muy costosos. En la actualidad ya no son tanto, y más aún que ahora con la aparición del código abierto usted tiene bases de datos de acceso libre. Entre las principales usted tiene Postgres y tiene MySQL, que al menos en nosotros utilizamos las dos. Acá en Universidad Estatal de Milagro, y el desarrollo, el desempeño no afecta mayormente. Pero a lo que usted tiene que conocer es que el desempeño de las bases de datos está íntimamente relacionado con el sistema operativo que utilice. ¿Por qué? Porque el principal componente del sistema operativo es el sistema de gestor de archivos. Entonces, el sistema de gestor de archivos es el que maneja todo el proceso de almacenamiento de datos en el disco y la recuperación de datos desde el disco hacia la memoria y de la memoria hacia el almacenamiento secundario. Y es allí que usted puede tener un motor de base de datos que es muy probado y eficientemente está establecido, pero que su mayor desempeño está dado por la condición que le permite o que le brinda el sistema operativo. Usted MySQL lo puede correr en Windows, lo puede correr en Linux, pero el mayor desarrollo y el mejor sistema de archivos obviamente es en Linux que definitivamente en Windows. Por lo tanto, es allí donde se recomienda. Hay una serie de combinaciones que usted tiene que analizar antes de decidirse por qué motor de base de datos. Ok, es lo que tenía planeado para hoy. Así es que no les voy a
a quitar más tiempo y quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna consulta. He abierto el panel para que levante la mano y yo atiendo su inquietud. Bueno, al parecer no hay inquietudes. Yo me despido, el mayor de los éxitos. Y por favor, atentos a la plataforma. Ya subo la clase en este momento. Que termine de grabarse. Muy buenas noches. Hola, ingeniero, gracias.